tomar su lugar también ustedes. Amado hermano, buenas tardes, noches, no sé cómo llamarle a las 7 de la noche cuando todavía no es de noche, pero bueno, digamos tarde-noche, ¿verdad? Que Dios le bendiga, qué bueno verlo y saludarlo, saber que dispuso un tiempo para el Señor. Yo recuerdo que cuando yo era niño, pues mis padres siempre me llevaban a la iglesia. Obviamente no era a una iglesia como esta. Ellos a su manera trataban de enseñarme que había un Dios. Y le digo a su manera porque pues yo no conocía al Señor realmente, pero para mí era pesado. Los que pasaron por lo mismo me van a entender, pero yo el domingo a las 6 de la mañana a mí me estaban tocando la puerta. Tienes que ir a las 7, el servicio de 7, pero no era servicio, ¿no? A las 7 tienes que estar ahí. Hermano, yo me levantaba primero un pie, ¿verdad? ¿Cómo era de pesado? Pero cuando conozco al Señor, se vuelve un deleite realmente buscar al Señor. Ya no es que te obliguen, es que tú quieres. Es más, algunos padres le dicen a sus hijos: ya pareces ratón de iglesia, solo ahí querés estar. No querés que te demos la cama a la iglesia porque de plano ahí querés dormir también. Y a veces dan ganas, hermano. Aquí los jóvenes de hace rato me tienen: ¿y cuándo hacemos una pijamada? Si conocieran mi pijama no me invitarían, ¿verdad? No, porque llega el punto en que te enamoras del Señor y de todo lo que te lleva hacia Él. En realidad, una religión es un conjunto de normas preestablecidas humanamente que tratan, según esas normas, de conducirte a Dios. A veces la religión más separa que lo que te une a Dios. Por eso es que Cristo peleaba mucho con la religión. Pero Él es una relación bien linda, hermanos. Entonces, yo quiero bendecirte, quiero orar porque el Señor nos hable, porque sé que a eso has venido, a que el Señor te hable, y yo quiero ser un instrumento de Él, ¿verdad? Para que el Señor te hable de tal manera. Mira lo que te voy a decir. Sobre todo si yo te conozco a ti. Si el Señor pone en mi boca para decir algo, de verdad no tomes un prejuicio en pensar que lo estoy haciendo por ti. Créeme, ya de por sí estar frente a un grupo de hermanos no te deja pensar en una sola situación, ¿verdad? Yo cuando desarrollo un tema, la verdad, hermano, yo lo que hago es preparo los textos, entiendo lo que el Señor quiere, más o menos lo que el Señor quiere decir, y me dispongo y abro mi boca. Y dice la Biblia: abre tu boca y yo la llenaré. Así que si el Señor te habla, no es en el lado bueno, no es por mí, y en el lado malo no fui yo. Así que ahí me lavé las manos. Puedes estar tranquilo que la palabra va a venir de parte del Señor. Así que ayúdame orando de esta manera: Señor, háblame. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este momento y por la bendición que nos das de conocerte. Te damos las gracias porque siempre tienes a bien visitarnos y traernos tu palabra. Permite, Señor, que hoy, luego de haberte entregado una ofrenda de alabanza, de adoración y de haber entrado hasta tu misma presencia, permítenos retenerte en medio de nosotros para que con una sola de tus palabras tú puedas levantar al que está caído, puedas darle ánimos a aquel que viene desanimado, puedas dar consuelo al que viene triste, Señor, pero también puedas darle una palabra de un futuro mejor a aquellos, Señor, que no ven para dónde caminar. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz y entendemos, Señor, que con tu palabra se manifiestan las señales, porque así dice la Escritura. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que esos 66 libros que tú dejaste escritos para nosotros, Señor, fueron escritos con tu puño y letra, aunque utilizaste hombres para hacerlo. Por eso, Señor, revélanos lo que quieres decirnos y que nuestro entendimiento no quede sin fruto. Despierta en nosotros nuestro entendimiento para que podamos también amarte, no solo con nuestro cuerpo, no solo con nuestra alma, no solo con nuestro espíritu, sino también con nuestro entendimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús
Gracias te damos, amén y amén. Amado hermano, como usted sabe, hoy es el día de hoy y a esta hora abordamos temas de escatología. Esa palabra se oye así como altisonante, pero escatología es una palabra castellanizada de una palabra griega que es escatos logos, ¿verdad? Es decir, la escatología es el estudio del tiempo del fin, ¿verdad? En el pasado se decía que era el estudio del tiempo futuro, pero en realidad, hermano, creo que el futuro nos alcanzó y nosotros estamos viviendo la última etapa de la iglesia, que puede durar 100 años, yo no creo, porque recuérdense que el Señor Jesús dijo que con Él había empezado el último tiempo. Entonces, y ya van 2000 años. Entonces, si alguno piensa, ya llevo 2 meses de estar esperando al Señor y no viene, otros han esperado toda su vida y han partido esperándolo, ¿verdad? Pero nunca se dieron, nunca dijeron, pues yo abandono. No, ellos nos comprometen, porque ¿sabe qué? Yo tengo la pequeña sospecha o gran sospecha de que nosotros somos la generación que se va a ir con el Señor. Eso es lo que yo creo, por lo que veo. Yo recuerdo que cuando nuestro apóstol predicaba hace ya muchos años, y predicaba de unos temas que para otros eran como la guerra de las galaxias, hermano. Era como, pero uno decía, ¿cuándo va a suceder eso? Como los profetas, ¿verdad? Que daban una profecía y se preguntaban, ¿para quién es esta palabra? Guardando las distancias. Así nos sentíamos nosotros. ¿Y esto de qué tiempo habla? Oye, hermano, cada tema de escatología que se traslada, estamos ahora. Ya, ¿para qué usted se va a ir al mañana si hoy estamos viviendo esto? Entonces, el tema que vamos a tratar hoy le puse por nombre tiempos peligrosos. Y alguien dirá, hermano, pero si siempre han habido tiempos peligrosos, ¿verdad? En mi tierra decían por ahí que en algún momento hubo un presidente que era de armas tomar, hermano. Era de esos presidentes que no perdonaba una. Que algunos dicen, siquiera regresaran esos tiempos. Yo digo que no, ¿verdad? Porque parte de la libertad es que los gobernantes tienen que ser demócratas, ¿verdad? Tienen que vivir una democracia. Y eso es lo contrario a un totalitarismo. Ya no estamos en ese tiempo. Pero ¿qué sucedía? Decían ellos, ¿verdad? En los dichos de los viejitos, dicen, cuando estaba este presidente, a los perros los ataban con cuerdas de chorizo, decían, ¿verdad? Yo no sé si aquí también dijeron algo así de algún presidente, pero porque, hermano, nadie, ni los perros se atrevían a comerse un chorizo porque los mataban. Así eran de aquellos que decían, fusílenlo, después viriguan, decían, ¿verdad? Ni hablar podían, pero eran de armas tomar. Entonces, claro que siempre han habido tiempos difíciles, pero estos tiempos peligrosos son diferentes. Mire pues, cuando vemos en la Biblia, no le voy a enunciar todos los acontecimientos que dice la Biblia que van a acontecer en el tiempo final, pero le voy a mencionar 3 que están íntimamente ligados, porque aquí utiliza las palabras últimos días. En los últimos días, no dice en el tiempo final, sino en los últimos días. Lo primero dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Eso está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y como le digo, tiempos difíciles han habido siempre, pero aquí está hablando de que van a haber tiempos que se van a caracterizar por ser tiempos difíciles. Que aún los que han vivido tiempos difíciles van a decir, esto nunca lo habíamos vivido. Y yo le pregunto, en los últimos 2 años, ¿usted cree que pasó algo extraordinario en la tierra? Hermano, nuestras generaciones, y perdonen los jóvenes que los meta dentro de mi generación ahorita, pero pues nosotros, ninguno de aquí puede decir que había vivido una restricción como la que se dio con el COVID. Nadie, ninguno, ¿verdad? Y algunos dicen, ya salimos. Bueno, yo quisiera decir lo mismo, ¿verdad? Y tampoco le voy a meter miedo, pero tranquilo.
Entonces vienen tiempos difíciles. Otra cosa que dice es que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Eso está en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4 versículo 1. Aquí lo que se da a entender no es que hasta ahí la gente va a apostatar. Usted sabe que la apostasía es negar la fe. Entonces prácticamente aquí lo que está hablando es que de los que menos imaginábamos van a apostatar. Gente que creíamos que estaba tan firme va a terminar apostatando, ¿verdad? Porque ¿cuánta gente ha visto uno apostatar en el tiempo que uno lleva? Un montón. Pero recuérdese, hay apostasías reversibles y apostasía irreversible. ¿La diferencia cuál es? Pues obviamente de la primera se puede volver, de la segunda ya no, ¿verdad? Dice la Biblia, para aquellos que probaron el don del Espíritu Santo y dan marcha atrás, dice, para esto ya no hay más sacrificio. ¿De quiénes está hablando, hermano? Quiere decir que hay gente que va a negar su fe y aunque lo intente ya no va a poder regresar. Le voy a poner un ejemplo claro de estas dos apostasías. Pedro y Judas, los dos le fallaron al Señor. Los dos negaron su fe. Hermano, ¿será que Pedro la negó? Sí, yo creo que Pedro la negó más feo que Judas. Porque usted nunca ve a Judas maldiciendo al Señor, nunca, pero a Pedro sí. Dice la Biblia que Pedro, dice que llegó el momento que maldijo al Señor con tal de que no lo relacionaran con Jesús. Usted puede leerlo, ahí está, claro. Entonces, fíjese que ahora la diferencia es lo que viene. Judas realmente nunca pudo volver, pero Pedro sí. Entonces, una fue una apostasía reversible como la de Pedro, y otra fue una apostasía irreversible como la de Judas. Entonces, otro acontecimiento que dice la Biblia que en los últimos días va a suceder es que habrá burladores. Pero si burladores siempre han habido. Ahí se levantaba el que estaba recibiendo su clase de inglés, el chamaco ahí, y le dicen cómo se dice mesa en inglés. Y él pues está leyendo y dice table, ¿verdad? Y todos se empezaron a burlar. Hoy en día le llaman bullying. Pero hermano, desde que yo recuerdo no le llamaban así, pero siempre habían burladores. Pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de otro tipo de burladores. Y usted puede ver en la Biblia quiénes se burlaron. Son temibles, hermano, esas burlas. Por ejemplo, Sanbalat, Tobías, y se me olvida el nombre del otro. Ellos se burlaban de Nehemías cuando estaba construyendo, cuando estaba edificando. De Noé se burlaron cuando estaba construyendo el arca. Entonces uno ve que la burla está relacionada con el tabernáculo y con la casa del Señor. Entonces esta es una burla diferente. Eso está en Judas 1:18. Entonces yo quiero hablarle hoy de la primera. La primera está, como le dije, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y dice, pero debes saber esto. Hermano, cuando la Biblia hace hincapié en algo, es porque hay que prestarle atención. Es decir, dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis esto. Como quien dice, si te dormiste mientras estaba leyendo la carta que te escribí, ni modo, pero quiero que por favor pongas atención a esto. Como cuando a veces yo le estoy predicando y le digo, mire pues, si se durmió en todo el servicio, ahorita póngame atención, porque es lo medular del tema. Y entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y a partir de eso empieza a enumerar 18 características que van a tener los hombres de este último tiempo. Pero hoy no quiero hablarle de eso. Yo quiero hacer hincapié en esas palabras, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque resulta que otras versiones, en lugar de decir difíciles, dicen peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Ok. Y además de esto, resulta que la palabra en griego que se utiliza para decir difíciles es la palabra jalepos, que es la G5467 de la Strong Concordance. Y eso significa reducir la fuerza. Entonces, si lo traducimos
Veamos, diría, pero debes saber esto, que en los últimos días se va a reducir la fuerza. Pero aquí no estamos hablando de la guerra de las galaxias, ¿verdad? Que la fuerza te acompañe o algo así. No, estamos hablando de que hay cosas para las que necesitamos fuerzas, pero que en el último tiempo va a haber un movimiento espiritual que van a reducir las fuerzas. Y lo que se va a dar en lo espiritual, primero de lo físico. Ojo con eso. Y cuando uno ve lo que se ve en lo físico, termina sucediendo en lo espiritual. ¿De dónde saco esto? El apóstol Pablo le dice a los gentiles en 1 Corintios capítulo 10 y en 1 Corintios capítulo 6, les dice que lo que le sucedió al pueblo de Israel físicamente es una sombra de lo que nos va a suceder a nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Primero sucedió en lo físico, ahora sucede espiritualmente. Le doy otro ejemplo. En el antiguo pacto, los israelitas se presentaban delante del tabernáculo a hacer sus sacrificios, pero eso era una sombra que se estaba dando con corderos físicos. Pero dice la Biblia que iba a venir el cordero que quita el pecado del mundo, y ese era Cristo. Y después de que vino Cristo ya no hubo corderos. ¿Por qué? Porque los corderos eran un ejemplo físico de lo que espiritualmente iba a representar el sacrificio de Cristo. Y hay otros que le podría dar, pero mire pues, yo quiero hablarle de eso, de no sé cómo decirlo, hermano, porque a veces me cuesta con los gerundios, con los verbos y todo eso, pero se lo voy a poner así: de qué es lo que representa la reducción de las fuerzas. Y es que cuando nosotros vemos, yo me puse a pensar, es lo mismo no tener fuerzas que estar cansado, y encontré esto: el cansancio es la falta de fuerzas después de realizar un trabajo físico, intelectual o emocional. Por eso hay unos que se cansan de llorar, y algunos dicen, ¿cómo así que te cansaste de llorar? Sí, es que cansa, sí requiere de un esfuerzo. O por la falta de descanso. Si usted no duerme sus 12 horas al día, no son tantas, ¿verdad? Si no duerme lo indicado, sus fuerzas se van a ver reducidas. Pero hay otras cosas, dice la Biblia, el que es débil en tiempo de angustia, sus fuerzas le serán reducidas. O sea que en tiempo de angustia hay que ser fuerte. O sea, cuando usted esté pasando el Niágara en bicicleta, pídale fortaleza al Señor, porque si usted se queda ahí, ya no voy a hacer nada, ya me cansé. En ese momento no solo usted va a tener pérdida de fuerza, sino le van a quitar fuerzas para poder afrontar eso. Por eso es que mucha gente cae en depresión. Ojo con eso. Entonces dice acá, pero puede ser síntoma de una enfermedad si no hay una actividad previa que lo justifique. Y como le acabo de decir que lo que va a pasar en lo espiritual primero pasa en lo físico, note esto. Esto usted lo sabe, pero se lo tengo que leer solo para sentirme importante yo, ¿verdad? Como que investigué. Dice, aquí dice la COVID, ¿verdad? Pero yo diría el COVID, no sé por qué le dicen la COVID, ¿verdad? Pero bueno, porque es el virus, ¿verdad? Afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Ok, los síntomas más habituales son los siguientes, y usted me va a decir que si coincide o no coincide. ¿A cuántos de aquí les dio COVID ya? Levanten su mano. Cualquiera de las variantes. Ok, y los que no, tal vez no se dieron cuenta. Tal vez no, primero Dios que no les haya dado, ¿verdad? Entonces dice que los síntomas son, usted ahora va a descubrir, o sea que eso me dio de repente. Pero tampoco es ¿cómo decirle? Tampoco es un honor haber tenido COVID, ¿verdad? Si usted pasa sin COVID, dele gracias a Dios, mejor si no prueba esa cosa, ¿verdad? Claro, si se puede vacunarse, vacúnese, ¿verdad? Fiebre, tos, cansancio. Ojo, hermano, cansancio, pérdida del gusto o del olfato.
uno de mis hijos y mi esposa, creo yo, hasta el día de hoy hay cosas que todavía ya no le sienten el gusto. Antes, hermano, comían como náufragos, ahora ya no. Por ejemplo, mi hija, ella cuando comemos huevos, hermano, sobre todo esos huevitos estrellados, sabrosos, ¿verdad? Uno tiene que comer casi aparte, ¿verdad? Porque no quiere comer eso porque le da tiene un sabor y fue a partir del COVID. Algunas personas quedaron así, ¿verdad? Ok, entonces fíjese que uno de los síntomas del COVID fue el cansancio, es decir, una reducción en las fuerzas. Yo recuerdo, hermano, cuando a mí me pegó fuerte. Claro, no me mandó al hospital, gracias a Dios, pero me pegó fuerte un par de días, hermano, que lo que a mí me afectó fue en realidad que me dio un cansancio pero tremendo. Yo nunca me había sentido así. Yo no quería hacer absolutamente nada. Me levantaba para ir a la sala, de la sala me levantaba para ir a la mesa, de la mesa me iba a la cama, en la cama me cansaba y me volvía a ir a la sala, y ese era mi ciclo. Y no comía, bueno, sí comía en realidad, pero comía menos, ¿verdad? Entonces, es que decía mi abuelita, enfermo que come. ¿Qué decía? Por eso me vi aquí. No, por eso, fue por la misericordia de Dios. Pero tan rico que es comer, hermano. Fíjese que la verdad, yo creo que a raíz de eso empecé a comer más picante, porque yo agarraba los chiles y no le sentía el picante, hermano, y comía chiles bastante. ¿Y esto qué es, verdad? Gracias a Dios no me regresó después, y no, imagine, todo enchilado hubiera quedado. Entonces, fíjese, como una referencia, entonces el COVID es una enfermedad, hermano, que lo hemos platicado aquí, y yo sé que mucha gente era, esos son conspiracionistas, lo que quiera. Pero el COVID, hay gente que son, por ejemplo, especialistas en ese tipo de temas, que son epidemiólogos, que dicen que el COVID tuvo que haber sido creado en un laboratorio. No pudo haberse hecho aparte, no pudo generarse solo porque no tiene como un padre natural. Entonces lo crearon. Entonces, y hay pruebas. Lo que pasa es de que nosotros también vivimos en un mundo en donde se nos cuenta lo que se nos quiere contar, ¿verdad? Ok. Ahora resulta, cuando ya nosotros estábamos hasta sin mascarilla y felices, porque, hermano, ¿a quién le gusta la mascarilla? A nadie. Yo no he escuchado a alguien, bueno, puede ser que haya, pero no he escuchado a alguien que diga, no, es que yo, aunque se quite el COVID, voy a andar con mascarilla siempre. Bueno, tal vez sí habrá gente que les gusta. A mí me desesperaba, hermano, me desesperaba la mascarilla. Y entonces resulta que ahora llega la quinta ola de COVID. No se sabía, pero otra vez está cerrando México, ¿verdad? No sé en qué color está Ciudad de México, pero ya va a estar en naranja, imagino. Si no está en rojo, ya va por naranja. Si hubieron instituciones y empresas que ni siquiera han abierto, imagínense, peor ahora, ¿verdad? Ahora, esto no es para que usted le dé miedo, sino solo para que esté enterado, porque probablemente vuelvan a venir las restricciones. Por eso prepárese, porque hay restricciones que no podemos omitir. Una vez el gobierno diga, aquí se cierra, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero ojo con eso, esta enfermedad, uno de los síntomas es la reducción de las fuerzas, y no es casualidad que sea una enfermedad del último tiempo. Ok, ahora mire lo que dice la palabra, Lucas 21:36. Porque alguno era, hermano, pero con fuerzas o sin fuerzas, de todas maneras, la vida se vive. Bueno, dice aquí, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Quiere decir que una de las cosas que el Señor nos dice en la palabra es que tenemos que orar para que no nos falten las fuerzas. ¿Pero para qué? Dice, para escapar de todas estas cosas que van a venir. O sea que desde ahí nos está diciendo que van a venir cosas sobre la tierra, para lo cual vamos a necesitar fuerzas. Pero fuerzas no necesariamente físicas, porque si no,
Algunos de ustedes dirían, ay, mire cómo estoy, yo por eso me he estado preparando en el gimnasio. Pues está bien si va al gimnasio, pero no se refiere a eso únicamente. Se refiere a otro tipo de fuerzas. Entonces vea, yo quiero dar un paseo con usted o un recorrido por aquellas cosas para las cuales dice la Biblia que se necesita fuerzas, pero que están relacionadas con el tiempo final. Mire pues, Job capítulo 6 versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? Ok, entonces lo que aquí está diciendo es que necesitamos fuerzas para esperar. Dice la Biblia que lo que algunos tienen por tardanza es misericordia. Pero si lo tienen por tardanza es porque quizás ya están bajando la guardia y quizás ya no quieran seguir esperando. Hermano, es necesario que tengamos fuerzas para esperar. Ahora, dice la Biblia en Mateo 25:5 que al tardarse el novio, todas las, ¿se acuerdan? Las vírgenes se quedaron dormidas. Es decir, por el cansancio, las venció el cansancio. No pudieron. Todas se querían casar, pero le tengo una mala noticia: ninguna de ellas se casó. Solo una se casó. Todas, unas tenían aceite, otras no. Y a veces se predica diciendo, las que tenían aceite fueron las que se casaron. Ni ellas, porque se quedaron dormidas también. Y cuando se les presenta a ellas el amado, se les presenta como el esposo. O sea que ya estaba casado. Ay, hermano, necesitamos fuerzas para seguir esperando en nuestra redención. Porque usted sí lo cree, ¿verdad? Porque esto no es, hermano, una forma de retenerlo aquí y que usted sienta como, ay, qué bonito me tratan en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de mantener la esperanza que dice la Biblia cuando se fue, que dijo que él iba a volver. Recuérdese que el pueblo de Israel, por no esperarlo, vino y no lo identificaron. Vino con ellos, dice la Biblia, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, o los suyos no le recibieron. Pero ¿por qué no le recibieron si son altamente religiosos, hermano? Uno de los pueblos que más respeta su religión son los israelitas, los judíos. Mire, al punto, porque algunos también caen en el extremo de decir, no, Israel es el pueblo de Dios. Mire, es cierto, pero Israel ahorita está en una especie como de stand-by, una especie de pausa. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con la iglesia y no pueden haber dos pueblos en la tierra, solo uno. Y entonces, para muestra un botón, porque algunos dicen, no, es que ya quieren ser como israelitas también, hasta el apellido se están cambiando. O porque su apellido termina en Z, ya piensan que pueden ir a Israel a pedir ¿cómo es? Una residencia, ¿verdad? Porque usted sabe que hay tribus que se dispersaron y una de esas tribus prácticamente logró dispersar apellidos. Por eso dicen algunos que todos los apellidos que terminan con Z son israelitas, ¿verdad? Ya usted fue calculándose, ¿verdad? Si le salen unas trenzas aquí también, ¿verdad? No, esos son los de ciertas, no son todos, pero bueno. Fíjese pues, no sé si creo que son los ortodoxos, no estoy seguro, pero cuando usted viaje a Israel, usted se va a dar cuenta de algo. Yo no he viajado y les soy honesto, tampoco es que me den muchas ganas, la verdad. ¿Verdad? Yo tengo otros lugares en mente, ¿verdad? México, que se sienta usted feliz. Pero cuando usted viaje, Padre, los que dijeron amén, que vayan, Señor. ¿Verdad? Que sí sabe decir amén. Cuando usted vaya a Israel, se va a dar cuenta que cuando usted pase enfrente de estos que yo le acabo de decir que creo que son los ortodoxos, ellos se van a cubrir la cara y le van a dar la espalda, porque para ellos usted es impuro. Entonces usted no merece que ellos lo miren. Hermanos, son tremendos. Son tremendos. Pero bueno, sigamos, dejemos de hablar mal de la gente, ¿verdad? Pero fíjese que perdónenme lo carnal con el ejemplo que le voy a poner, pero yo cuando pensaba en esperar,
solo se me pudo venir a la mente una pregunta: ¿cuánto es el tiempo máximo que usted ha esperado? ¿Recuerda un momento que ha esperado? Mira, ahorita en la casa me va a regañar mi esposa por lo que le voy a decir. Ella dice que fueron como 15 minutos, yo calculo que fueron como 5 horas, hermano. Me digo, no, todavía no, éramos amigos con mi esposa. Y me dice mi esposa: acompáñame, voy a ir a conseguir un vestido. Ustedes las mujeres saben que eso rapidito lo hacen, ¿verdad? Y me fui, hermano, a acompañarla porque éramos buenos amigos. Ella era mi mejor amiga, hermano, sigue siendo mi mejor amiga. Y la acompañé. Yo empecé así, mire. Empecé así, hasta con el pie cruzado. Y salía, ¿verdad? Cuando salía, ya al rato empecé así. Al rato empecé a ver dónde me podía recostar. Cuando sentí bien dormido, hermano. Creo que fueron como 5 horas, hermano. Lo bueno que se llevó la módica cantidad de 0 vestidos, porque no le gustó ninguno, ¿va, mi amor? Es que me va a regañar. Pero mire, no todas, pero muchas sí lo hacen, hermano. Fíjese que tiene sus beneficios, porque yo a veces la veo a ella cuando vamos a comprar ropa, que se prueba algo y cuando ella va a la caja, no, mira, está deshilada, ¿verdad? Y entonces, en cambio, uno de hombre, bueno, yo voy a hablar de mí, hermano, cuando yo voy a una tienda, ya voy, y todos, ¿y qué? ¿Y no venimos a comprar? Sí, yo ya compré. Hermano, me bastan 5 minutos para comprar 3 trajes. Tampoco. Pero así, hermano, porque soy un tantito desesperado. Fíjese que con mi hija, ella estudiaba en el kinder, le llaman, ¿verdad? En el kinder, cuando yo estaba saliendo de la universidad. Y resulta que en la universidad había un colegio para niños pequeños, ya no había primaria, solo para niños pequeños. Y entonces ella me acompañaba. Hasta el día de hoy, usted mira que ella camina así, hermano. ¿Pero por qué cree? Porque si no la arrastraba yo, hermano. Porque siempre corriendo, hermano. Y ahí va ella. Aprendió a dormir parada en los buses. Porque por decirte, a las 5 de la mañana, hermano, ya en el bus para la escuela. Y mire, le voy a decir algo. A veces se dan unas injusticias, hermano. Por ejemplo, hermanos varones, cuando usted mira a una mujer subir a un bus y usted va a ir honestamente y mira que todo está ocupado, ¿qué hace? Nadie contesta, santo Dios. Estoy en el lugar equivocado. Pero fíjese, hermano, que yo a veces llevaba a mi hija cargada en el bus lleno y nadie, hermano. Y yo, si mi brazo se cansa, el hecho que sea musculoso no quiere decir nada. Pero a veces nos tocaba parados, hermano. Y como yo me dormía, bien dormido, cuando miraba, ella agarradita de la mano, bien dormida también, ¿verdad? Entonces, volvamos a la pregunta: ¿cuánto es lo más que ha esperado? ¿Qué tan desesperado es? A ver, en su nivel de desesperación, de 1 al 10, ¿cuánto es? Yo 10.5, hermano. ¿Y usted? 10. Es de Dios, hermano. Ay, resulta que para esperar al Señor hay que tener paciencia. Y por eso el Señor a nosotros nos trata un poquito, porque nosotros decimos: ven pronto, Señor, ven pronto, ya te quiero ver. Y el Señor dice: ya voy. Pero el Señor dice: para mí un día es como 1000 años. Y uno dice: Señor, pensé que eran 24 horas. Ay, hermano, tenemos que aprender a esperar, pero para eso necesitamos fuerzas. Porque si no tenemos fuerzas para esperar, va a venir el amado y no nos vamos a ir. Yo no sé cuántos quieren esas fuerzas. Yo quiero fuerzas para esperar, porque las necesito. Porque a veces sí me desespero, hermano. Mire, a veces
le tengo que abrir mi corazón. Ahora no, pues antes yo me llegaba a postrar allá en la iglesia donde estaba, y me llegaba a postrar y yo lloraba delante del Señor y le decía: Señor, ¿por qué no vienes? Ya me desesperé. Y tenía 2 meses de haber conocido al Señor, ¿verdad? Pero yo desesperado porque ya lo quería ver, hermano. Y sigo desesperado por verlo. Pero ahora ya lo vamos a ver. Ahora se ha acercado mucho el tiempo, hermano. Pero no me va a quedar mal usted de que se va a quedar sin fuerzas. Porque si se queda sin fuerzas, usted se va a dormir. Amén. Bueno, sigamos. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aclaro que en el Nuevo Testamento a ese texto se le agrega todavía un elemento, porque aparte de esto dice: y con toda tu mente, es decir, con todo tu entendimiento. Pero pude haber puesto cualquiera de los dos. Lo que me interesa aquí es que para amar al Señor tú necesitas fuerzas. Pero es raro, hermano, porque ¿cómo así? Que necesitamos fuerzas para amar. Y entonces, fíjese que yo me puse a pensar que en realidad necesitamos fuerzas para todo. Porque un cuerpo en reposo, alguno puede decir: ahí está, ese cuerpo en reposo no tiene ninguna fuerza. No es cierto. ¿Se recuerda ustedes del concepto de fuerza desde el punto de vista de física? Se lo traje aquí para que usted lo tenga ahí, solo para recordarle sus malos momentos. A mí me gustó física, hermano, porque para mí era como poner en práctica todo lo que había estado aprendiendo, que no era mucho, pero ya era bastante. Entonces, muy, muy práctico. Yo en la universidad, hermano, tuve maestros excepcionales. El maestro que yo tuve de física, pues en la universidad es un tanto diferente, ¿verdad? Pero con carritos, hermano, y con las pistas y las caídas libres, todo eso, hermano, es un lujo verlo ahí. Es otro nivel. Entonces dice: en física se entiende por trabajo al cambio en el estado de movimiento de un cuerpo producido por una fuerza de una magnitud dada, o lo que es lo mismo, será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo de una manera acelerada. ¿Entendió o no? No, se lo explico. Ok. Un cuerpo en reposo, ¿verdad? ¿Qué podría ser cualquiera de ustedes? Usted puede decir: hermano, pero ahorita yo no me estoy esforzando. Pero hay fuerzas que están actuando sobre usted y que lo hacen a usted estar en la posición en la que está. Hermano, pero si yo estoy relajado. Sí, pero hay fuerzas que están operando. Fíjese pues, hay una fuerza sobre usted que se llama gravedad. Tanto que para hacer la silla donde usted está sentado, al que se la inventó al principio, tuvo que hacer cálculos para ver cuánta masa podía soportar, pero también a esa masa sumarle la fuerza de gravedad. Otra cosa, esta silla, por ejemplo, si usted la ve acá, supongamos que usted está aquí. Esta silla está experimentando un alto grado de fricción, que es una fuerza que de alguna manera le impide que se arrastre. Si las patas fueran lisas, yo empujo aquí y se va volada la silla. Entonces quiere decir que aunque el cuerpo esté en reposo, necesita de fuerzas que actúen sobre él. Ahora bien, dicen por ahí que todo tiende al reposo. ¿Por qué razón? A mí como me gusta, hermano, ver estas bolitas que a veces tienen los psicólogos. A ellos se las he visto yo, hermano, no sé por qué, ¿verdad? O a los psiquiatras. Pero que esas bolitas que pega aquí, pum, y la otra por ahí, pum. O si no, esa bolita que va en un como túnel, baja y salta y otra vez. ¿Las ha visto? Esas son obras maestras, hermano, porque es constante la energía. Y uno dice: pero ¿cómo le hacen? Por ejemplo, si usted
Creo que Newton fue el que hizo los ejercicios. Le pregunto, ¿quién cae primero? ¿Una pluma o un costal de papas que usted tire de 10 metros? El costal de papas. Pero le voy a cambiar algo ahorita. Si yo los meto en un cuarto totalmente aislado y tiro la pluma y el costal de papas de 10 metros en un espacio donde no afecta la gravedad, bueno, la gravedad sí va a afectar, pero donde no hay aire, no va a haber fricción para los elementos, ¿quién cae primero? Caen al mismo tiempo. Esa fue la demostración prácticamente de las fuerzas que interactúan. Porque ¿qué es lo que hace a la pluma bajar así? El viento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque nosotros, hermano, tendemos a un reposo que no nos favorece, no al reposo de Dios, sino tendemos prácticamente a cansarnos y a no esforzarnos, porque las fuerzas nos son quitadas. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, porque dice la Biblia que en este último tiempo nos van a faltar fuerzas, y yo veo que las fuerzas son necesarias para amar a Dios. Ok, te voy a poner un ejemplo. Te lo voy a preguntar. ¿Tú amas a Dios? Ok. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Ah, bueno. Sin embargo, a Pedro también le preguntaron 3 veces. Pero el Señor lo que estaba haciendo es que Pedro entendiera que realmente su nivel de amor había descendido. ¿Por qué? Porque le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y entonces ya empezó a reflexionar, pero hasta de último, que Pedro termina diciendo, tú sabes que te quiero. Pero no es lo mismo querer que amar. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué hizo que su amor se viniera abajo? Es que, hermano, si fuera fácil amar, seríamos un mundo bien lindo. Pero no es fácil. Sobre todo amar a aquel que te hizo un daño, no es fácil. Y el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Eso es inexplicable, hermano, la verdad. Entonces quiero continuar, pero aclaro, cuando habla de amar al Señor con todas nuestras fuerzas, lo que quiere decir que en cada esfuerzo que tú hagas, tú deberías demostrar que amas a Dios. Entonces, para estar de pie, tú te estás esforzando. ¿Tú has visto esas competencias en donde le dan a la gente una maleta y le dicen, usted tiene que tener la maleta así, agarrada, y el que tarde más se lleva lo que está en la maleta? Digamos que es $1,000,000, y todos le entran porque piensan que es fácil. Pero hay un momento, hermano, en donde los músculos empiezan a ceder. Y usted dice, pero si está tan sencillo, ¿qué es esto? ¿Cuánto pesa? Pesa 1 kilo. Pero hay un momento que sus músculos ya no soportan, porque hay un desgaste. Sus fuerzas son limitadas. Entonces, en este tiempo, sus fuerzas espirituales no tienen que ceder. Tienen que permanecer firmes para amar a Dios. Amén. Bueno, mire otra. Este me gusta mucho. Éxodo 3:19. Todos me gustan, pero este está bien lindo. Pero yo sé que el rey de Egipto no dejará ir si no es por la fuerza. ¿Se recuerda usted aquel texto que dice, este pueblo se ha multiplicado, pongámosles cargas pesadas, no sea que un día se unan y se vayan contra nosotros, hagan guerra contra nosotros y se vayan de la tierra? ¿Se recuerda? ¿Qué hizo? Bueno, ya se lo dije ahí, ¿verdad? Lo que hizo el faraón es cansarlos, les quitó sus fuerzas. ¿Cómo? Los puso a trabajar en trabajos forzados.
Y entonces quitó su mente de la salida y los puso a ellos enfocados en las cosas de esta tierra. Yo no le digo que usted no se esfuerce por las cosas materiales, está bien, lo felicito, pero usted tiene que saber que el primero en todo tiene que ser Dios. Porque usted podrá tener todo el mundo si quiere, todo lo que el mundo le pueda dar, pero si no tiene a Dios, usted no tiene nada. La verdad, hermano. Mire, usted puede decir, pues todavía soy joven, y dice la Biblia que uno va a cumplir 70 años y los más robustos 80, así que y como yo honro a mi padre y a mi madre, entonces seguro voy a llegar a 100. Y usted hace sus cálculos y tiene 25 años y dice, me falta un montón. El tiempo se pasa rápido. Yo recuerdo, fue una historia es una historia bien desgarradora, pero es una historia personal de algo que me sucedió a mí con mi papá. A mi papá le dieron varios derrames cerebrales y él ya hace 8 años, pues él está en una cama totalmente dependiente. Él no se levanta si alguien no lo ayuda y todo lo hace ayudado. Y resulta que cuando a él lo sacamos del hospital y él empieza a recuperarse, no se me olvida algo que él me dijo: mira, hijo, cuando yo estaba joven yo era temerario. No va a creer que del grupo, ¿verdad? No, yo hacía cosas y yo decía, ¿qué importa? De algo nos tenemos que morir. Y al que le llega el tiempo, se le llega. Él me decía, yo era ese concepto. Pero ¿sabes qué me dice? Hoy que veo la muerte tan cerca. Y empezó a llorar. ¿Cuándo yo voy a llorar a mi padre? Nunca. Y empezó a llorar. Y me dijo, ahora que la miro tan cerca, no me quiero morir. Hermano, me partió, pero me hizo reflexionar y me dejó una enseñanza para toda la vida. Porque uno cuando es chamaco, uno se cree inmortal, hermano. Pero en la medida que el tiempo va pasando, uno se da cuenta que hay cosas que valen más que todo lo que puede encontrar en este mundo. Es la verdad. Ok, y no se lo digo porque esté amargado y porque no haya vivido cosas buenas. He vivido cosas buenas, he sido bendecido por la gracia de Dios, pero nunca quite su mirada del Señor por las cosas, porque esas pueden ser cargas que le están poniendo. Cuídese, ¿ok? Entonces, ¿qué representa Egipto? El mundo. Entonces, necesitamos fuerzas para salir completamente del mundo. Hermano, usted aquí le está hablando solo a cristianos. Sí, pero recuérdese que al pueblo de Israel lo sacaron de Egipto, pero terminó muriéndose en el desierto porque Egipto no salió de ellos. Entonces, una cosa es salir de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de nosotros. Una cosa es que usted ya no esté en el mundo, pero otra cosa es que el mundo todavía está en usted. Y ahí yo no puedo, como pastor, no puedo llegar con cada uno y señalarlo. Usted tiene el 2% del mundo en su corazón. No, eso no lo puedo hacer yo, pero lo hace el Espíritu Santo. Usted sí puede voluntariamente ir con el Señor y preguntarle: Señor, ¿qué porcentaje del mundo hay todavía en mí que no me deja avanzar? Fíjese que una historia trágica, pero está en la Biblia, es lo que le pasó a Lot. Hermano, Lot es rescatado de Sodoma de una manera milagrosa. Ángeles llegan y lo sacan acá, corriendo de ahí. Primero pierde a su esposa, se convierte en una estatua de sal. Pero cuando él creyó que había salido, resulta que sus hijas manifestaron lo que había en su corazón. No le voy a decir qué pasó, usted lo sabe. Pero realmente lo que hacen fueron costumbres egipcias que habían, sodomitas, que habían aprendido en Sodoma. Mire, yo soy originario de un país que cuando hacen las estadísticas, no de un estado, de un país, claro, no es del tamaño de México, pero es un país. Un país en donde cuando hacen las estadísticas, el resultado da que más o menos el 55% de la población es cristiana. Pero no cristiana
de no sé qué, cristiana no sé qué, como caiga. No, cristiana evangélica, 55%. Pero hermano, eso no quiere decir que sea el 55% de santos. Tal vez algunos estarán buscando a Dios, intentando, pero hay muchos que todavía tienen Egipto en su corazón. Entonces, como en estadística, si quiero saber el comportamiento de una población y necesito inferir sobre la población, estudio una muestra. ¿No le parece que nosotros aquí podríamos hacer una muestra y analizar cuánto está Egipto metido en nuestro corazón para definir cómo estamos como cuerpo de Cristo? Necesitamos que salga Egipto en nosotros, pero para eso necesita fuerza, porque está arraigado, hermano. Uno a veces canta esos coros, ¿cómo dice ese coro? Destruyó a sus enemigos y los alcanzó. ¿Cómo es? No, persiguió a sus enemigos y los alcanzó, los destruyó. ¿Cómo? Y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron. Eso es bonito, un cántico de victoria, pero hermano, llegar a eso, eso es complicado. Va a necesitar el fuá de aquel cuate que tenía el poder, ¿verdad?, para hacerlo, porque no es fácil, sobre todo cuando nos enamoramos de Egipto. Bueno, sigamos. Estamos en tiempo. Hechos capítulo 3, versículos del 7 al 8. Y haciéndolo, ojo que está sin H, no va a creer que falta de ortografía, o sea, levantándolo, de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Este es aquel paralítico de la puerta hermosa, ¿se acuerdan? Que ese tenía como 40 años de edad, y dice que desde su nacimiento estaba así. Quiere decir que cuando Jesús anduvo en la tierra, ese ahí estaba, y Jesús no lo sanó. Eso cuando a ti te digan, si a ti no te ha sanado el Señor, es porque tú andas a ver en qué. No, si cuando Dios quiere sana, no es cuando uno quiere. Entonces resulta que este estaba en la puerta del templo, pero no se podía meter. Es decir, oía las prédicas, pero también oía los chistes de afuera. Estaba así, entre Tijuana y qué es lo que hay de otro lado, y San Diego. Así está, no sabía para dónde agarrar, ¿verdad? Entonces a veces nos pasa así. Mire pues, hay cierta música que tiene el nombre de cristiana que yo pues, eso apúntemelo a mí, yo le llamo música de puerta, porque no lo mete a la presencia de Dios. Ahí andan los muchachos, ella quiere que la miren. ¿Y eso qué tiene de coro? No tiene nada, nada. Pero como un cantante dice que es cristiano y la canta, entonces todo el mundo piensa que es música cristiana. Yo lo voy a dejar así, que es música de puerta. Entonces tú no eres un cristiano para estar en la puerta, tú eres para meterte en la presencia de Dios. Porque si no te va a pasar lo que le pasó a Tiquico o a Eutico. ¿Cómo era? Es que están los dos, hermano, uno está arriba. ¿Cómo es? Pero entonces tú no has escuchado de Tiquico, y está arriba de eso en ese texto está. Te lo demuestro. No tengo tiempo. Ahí te lo voy a mostrar. Un día decir, ¿por qué yo digo Tiquico? Y ahí aparece, hermano. No me lo crees, ¿verdad? Padre, dame un minuto, Señor. Vamos a ver si lo escribo bien. Creo que era así. Ahí está, mira. Hechos 24. Y los acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico
y Trófimo de Asia. ¿Ya ve? Si usted va a tener un hijo, ahí hay nombres. ¿Ya? Está fácil, ¿verdad? Uno de esos. A ver, muchachos, ¿cuántos les hubiera gustado llamarse así? Para que sí. Trófimo, ¿verdad? ¡Hala, qué lujo, hermano! Su pastor Trófimo. Bueno, sigamos. Entonces, amado hermano, este había perdido sus fuerzas, no podía caminar. Necesitó de un milagro para que le devolvieran las fuerzas. Y entonces cuando le devolvieron las fuerzas, voluntariamente entró. No dice que le devolvieron las fuerzas y ahora tienes que entrar al culto y obligado. No, es que, hermano, nadie debería ir obligado a una iglesia. Nadie. Debería decir uno, ¿y a qué hora voy? O no dice ese coro, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tan lindo que cuando oigo ese coro, hermano, yo me emociono. Y usted dirá, no se cansa de ir a la iglesia. No me canso, ganso. Y quisiera, hermano, de veras, un día se me va a ocurrir que todos los días vamos a tener culto. No, ¿verdad? Todavía no. No está listo usted para esta conversación. Y en mi casa me van a regañar por lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero es que yo lo extraño cuando no lo veo. Pero mire, lo extraño, ya se lo dije. Pero lo que me atrae es la presencia de Dios. Me atrae estar delante de Dios. Y aunque tengo intimidad en la casa, aquí es como que uno viene a poner el sello a uno a eso, ¿verdad? Entonces, si tú estás experimentando cierto cansancio, no sientes fuerzas para ir a la iglesia, puede ser que tú estés en la condición del paralítico en la puerta de la hermosa. Entonces necesitas que te den fuerzas. Porque si tú estás en la puerta, cuando venga el Señor, te vas a caer en la puerta. Y te decía Eutico lo que le pasó. Pablo estaba predicando y él en un tercer nivel desde la ventana. O sea, ese dijo, no, está aburrido lo que está contando Pablo ahí, entonces mejor voy a estar aquí viendo a las chicas allá afuera y viendo a Pablo aquí. Llegó el momento que se quedó dormido. ¿Cuánto tiempo predicaría Pablo, hermano? ¿Cuánto calcula usted? ¿Cuánto tiempo se necesita para que se duerma alguien? Depende de qué alguien, ¿verdad? Ese es un buen punto. Pero a Pablo, hermano, dice que se tardó un poco y se durmió. Eutico. Y de repente dijo, ahí voy. Cayó muerto, hermano. Lo resucitaron, pero tienes que tener fuerzas para buscar a Dios. Necesitas las fuerzas. Yo también. No te quedes sin fuerzas. Cuando tu alma te diga, ay, estoy cansado, hace frío en Palenque, en ese momento tienes que pedir fuerzas. Solo piénsalo de esta manera. Si el Señor viene en ese momento que tú no quieres ir a la iglesia, no te estoy regañando, casi, ¿verdad? Te quedas así de duro. Porque la iglesia que se va es una iglesia ardiente en amor, que está, ay, ya es hora, no hombre, son las 3 de la tarde, porque no pasa rápido el tiempo, aparte que tengo que hacer esto y hasta la escoba, bueno, ¿por qué no se acaba esto rápido? Cuando llega el tiempo ya vas corriendo. ¿Y qué? Y peor si eres mamá y no va a haber cena. No solo de pan vivirá el hombre, le dices a tus hijos, ¿verdad? Y te vas a la iglesia. Amén. Ese es un rema, ¿ya viste? Mira otra. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo muchas, hermano. Hablemos de esta. Y con ese termino. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 8. Todos los que le hemos servido al Señor sabemos que se da algo que uno no entiende por qué, pero siempre se da. Cuando uno le sirve al Señor es cuando se le viene la estantería encima a uno, hermano. Tal vez uno antes tenía clavos, pero ahora más. Ahora parece ser como que todo el universo está unido para hacer la vida imposible a uno. Entonces, si tú le estás sirviendo al Señor y se te levantó el mismo Satanás,
no te asustes. Eso quiere decir que estás haciendo lo correcto, porque Él no está contento a que tú le sirvas. Recuerda para qué iban a sacar al pueblo de Israel de Egipto: para que le sirviera al Señor en el desierto. Entonces el faraón no quiere. El faraón va a hacer lo imposible para... ¿cómo que? Ya te llamaron a servir. ¿Y quién te dio permiso? Te va a decir, ¿verdad? Entonces te va a empezar a poner tus cositas ahí. No te asustes. Lo que tienes que hacer es pedir fuerzas. Sírvele al Señor con todas tus fuerzas. Sírvele. Cuando sientas que no tienes fuerza, sírvele. Y tus fuerzas van a ser aumentadas. Pero no desistas de servirle a Dios. No desistas. Sírvele. Es una bendición servirle a Dios. Yo tengo otros textos, hermano. Solo te leo uno, pero ya terminé. Esa es la excusa perfecta de un pastor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 13 al 15. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. O sea que se necesitan fuerzas para danzar. Hoy no traigo ganas de danzar. Pide fuerzas, porque te están reduciendo las fuerzas. Hermano, el danzar no es como que pagues una clase de zumba. Aunque si tú quieres adelgazar, ayuda. ¿Ves? Si no, danza. ¿Por qué crees que danzo yo? Ayuda a danzar, hermano. Pero ese es el lado físico, ¿verdad? Mira, haz un esfuerzo por ser expresivo para el Rey. Vale la pena. Decía un predicador, un día se presenta en un retiro, y el predicador dice: perdón que vine 5 minutos tarde, pero es que cuando me bajé de mi vehículo pasó un tráiler y me atropelló. Y entonces toda la gente se empezó a reír, porque era ilógico, ¿verdad? ¿Cómo que lo atropelló un tráiler y él solo se retrasó 5 minutos? Se empezó a reír. Pero ese sí era pastor machetero, hermano. Viene y les dice: ¿verdad que no me lo creen? Y dice él: yo tampoco les creo cuando ustedes me dicen que tuvieron un encuentro con Jesús, porque Jesús pesa más que el tráiler. Santo Dios, hermano. Pero es cierto. Cuando Dios hizo algo en la vida de uno tiene que expresarlo, hermano, de alguna manera. Mire, si usted tiene callos en sus pies, pues usted busca la forma para danzar. No sé cómo, pero usted se las ingenia. Si ya no puede danzar, pues hace un paso para un lado, un paso para el otro. Algo hace, pero lo expresa. ¿Qué tal si le pedimos fuerzas al Señor hoy? Porque necesitamos que no nos falten las fuerzas. Fíjese que hay un tipo de fuerzas que es fuerzas para dar a luz. Una mujer necesita fuerzas para dar a luz. Y recuérdese que la iglesia que sube allá en Apocalipsis 12, dice la Biblia que esa mujer iba embarazada. Entonces necesitaba fuerzas para dar a luz. Nosotros necesitamos fuerzas para irnos con el Señor, hermano, para escapar de lo que viene. Porque hemos platicado, su salvación a usted no le costó nada. No que haya sido gratis, porque Él pagó un alto precio. Pero el ser arrebatado tiene un precio que usted va a tener que pagar, y yo también. ¿Va a ser por gracia? ¿Va a ser por misericordia? Sí, pero dice la Biblia: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces nos van a medir. Pidámosle al Señor que nos dé fuerzas en medio de las circunstancias que estemos atravesando. Si gusta, usted póngase de pie y acompáñeme a orar.
Señor, nosotros no podemos esconder nuestros pensamientos delante de ti. Tú conoces aún nuestro suspiro, pues tu palabra dice que no te es oculto. Y por eso no vamos a fingir delante de ti, sino vamos a reconocernos tal y como somos, tal y como estamos. Hay momentos que esperar se vuelve complicado. A veces, Señor, nuestro espíritu desea seguirte esperando, pero nuestra alma insiste en bajar la guardia. Yo te vengo rogando por este pueblo, Señor, para que les renueve sus fuerzas como el águila, para que puedan levantar el vuelo. No importa lo que venga, no importa lo que pase, que ellos puedan tener las fuerzas necesarias para escapar, que puedan tener esas fuerzas necesarias y requeridas para irse contigo. Señor, aquellos que las fuerzas para congregarse les hacen falta, yo te quiero rogar, Señor, lejos de juzgarlos, porque también nosotros hemos pasado por eso, yo te quiero suplicar porque renueve sus fuerzas y que en lugar del cansancio venga sobre ellos un deseo por tu casa como nunca antes lo han tenido. Un deseo que supere el cansancio, que supere, Señor, los afanes de esta vida. Por favor, renueva nuestras fuerzas para que podamos ser dignos de alcanzar aquella gloria que has de confiarnos, Señor. Señor, danos fuerzas para estar de pie delante de ti. Danos fuerzas para salir del mundo y que el mundo salga de nosotros. Nosotros queremos vivir una vida dedicada a ti, sin reservas. Que cada célula de nuestro cuerpo, que cada átomo de nuestro cuerpo te alabe, te adore, te busque. Que con todas las fuerzas te amemos, aún cuando nuestro entendimiento, Señor, no pueda entender, valga la redundancia. Queremos tener las fuerzas necesarias para irnos contigo. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Señor.